En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, continuando la última clase sobre la reforma de la Semana Santa, nos quedamos en la ceremonia de los ramos, ¿no? La bendición de ramos. Entonces, más una vez, este trabajo para reafirmar es nada más que un análisis científico, mejor así, de estos cambios que pasaron en los años 50. Aquí estamos hablando de la reforma de 1955. No es aquí un trabajo de crítica como a la autoridad de la Iglesia o de contestar la autoridad legítima de la Iglesia, simplemente no es un análisis histórico, ¿sí? De lo que pasó y como les expliqué aquí, tenemos esa dádiva de tener la liturgia según la antigua Semana Santa anterior a esa reforma, y es importante como explicar o hablar de los motivos por qué tenemos esta Semana Santa y no la reformada. Bueno, ahí está. Bueno, entonces había dicho que el gran cambio hacía que la bendición de los ramos habían sido puestos en medio del coro, y el sacerdote tenía que dar la bendición como hacia la gente, ¿no? Como están los ramos, el sacerdote y la gente como uno hacia el otro. Ese había sido el cambio. Continuando todavía sobre la ceremonia de ramos, en un total de nueve oraciones que existía o que existe en la Semana Santa anterior, más el prefacio de consagración de los ramos, habíamos hablado de prefacio. La liturgia reformada solo conserva una de estas oraciones. La quinta de las 9 del canon consecratorio, ahí está. Es la oración Benedictquesumus Domine. El prefacio muy antiguo que justamente hablaba magníficamente de la realeza universal de Cristo es de manera extraña suprimido, el prefacio. Pues vimos que hubo un intento de la Comisión para la Reforma Litúrgica de hacer la procesión de los ramos más una procesión según su intención, más vuelta al Cristo Rey, una procesión en honor de Cristo Rey. Sin embargo, de manera extraña suprimen ese prefacio de la consagración que en sí hace una referencia justamente a la realeza de Cristo. Bueno. Sin embargo, ella, como el prefacio proclama la autoridad de Cristo sobre toda criatura y sobre todo reino, y en términos admirables. Y aquí está lo que se queda de su parte esencial, qui gloriaris in concilio sanctorum tuorum, en fin, vos que os gloriás en el concilio de los santos, etc. Entonces, en un total de esas oraciones, este prefacio entonces hace esa referencia a la realeza de Cristo sobre toda criatura. Bueno. La supresión de 9 oraciones de las 9, entonces de las 9 solamente una se quedó, fue justificada por la comisión porque ellas eran un testimonio de una erudición típica de la época de carolingia, que revelaba que de la vida cristiana ordinaria, como se dice, hacía referencia más a la vida cristiana ordinaria que en sí una ceremonia en honor de Cristo Rey. Era la justificativa. Estas otras oraciones existen desde la época carolingia, en la Edad Media, que habla más del uso, por ejemplo, de que van a ser los fieles de los ramos. Es más un uso ordinario de la vida cristiana que un testimonio de Cristo Rey. Entonces está fuera del plan de esa comisión, como de
una ceremonia que no sea en honor, que no haga esa referencia a Cristo Rey. Notadamente, hay una de las oraciones, la más larga, si ustedes pueden ver en eso en el misal o en el propio que utilizamos, y esta oración, la más larga, tiene una referencia enorme. Es más, es una oración, pero tiene mucho un aspecto catequético, como si fuera una catequesis. Pueden ver que es una explicación mística para qué sirven los ramos, ¿verdad? Del uso que los fieles pueden hacer de los ramos, etc. Entonces hay una catequesis que explica esa oración. Entonces la justificativa dada por la Comisión por la Reforma Litúrgica es justamente esa, ¿no? Habla de la vida ordinaria cristiana, no habla de Cristo Rey, entonces solamente una oración para la bendición es suficiente, según ellos. Dialéctica bien curiosa y bien datada, bien puesta en el tiempo. Se comprende mal, de hecho, cómo la santificación de la vida cristiana ordinaria sería incompatible con la realeza de Cristo Rey. Entonces, ese es un comentario. ¿Cómo es que la santificación ordinaria de la vida cristiana sería incompatible con la realeza de Cristo? Porque la justificativa era eso. Vamos a suprimir esas oraciones porque ellas hablan, esto dijo la comisión, de la santificación cristiana ordinaria, la vida cristiana ordinaria, y no de un testimonio de la realeza de Cristo. Pero, ¿cómo es que la santificación ordinaria de la vida cristiana está en oposición a la realeza de Cristo? No tiene sentido eso. De hecho, las bendiciones suprimidas hablan del uso que los fieles, como acabo de decir, podrían o pueden hacer en la vida cotidiana de los ramos que reciben. Indican los bienhechos que engendran ese sacramental y su poder contra el demonio. Todo eso es, a partir de esa reforma, olvidado, ¿no? Entonces, como les hablé, sobre todo la gran oración hace una catequesis del uso que los fieles pueden hacer de los ramos, ¿no? Una explicación. Todo eso es, a partir de ese momento, como olvidado. Para la bendición de los ramos, las nuevas rúbricas prescriben que el celebrante tiene antes que aspergir con agua bendita, obviamente, después imponer el incienso en el turíbulo y por fin incensar. Él no debe más recitar la antífona asperges me, lo que hace normalmente cuando bendice en las ceremonias las cosas. Cuando él asperge, dice la antífona asperges me, tal como normalmente se hace, salvo en el tiempo pascual. Es como la misma antífona que decimos en la bendición, en la aspersión del domingo. El tiempo pascual es vidiacon, pero es el mismo antífona asperges me. Y igualmente en las ceremonias, grandes ceremonias, cuando el celebrante va a bendecir las cenizas, las velas y los ramos en la liturgia tradicional, él dice esa antífona asperges me hisopo. Las rúbricas dicen que el celebrante no dice más esa antífona. Este cambio no tiene en sí una importancia particular, solamente obviamente que tenía la ventaja práctica, ¿no?, de dejar el incienso quemar en el turíbulo. ¿Por qué eso? Porque el orden cuando hay una bendición con aspersión e incensamiento, el orden típico es primero el celebrante impone incienso, lo bendice, enseguida asperge y después inciensa. Entonces obviamente hay un motivo práctico que es durante ese tiempo en que se impone y se bendice el incienso y que en el medio se asperge y solamente después inciensa, es un tiempo en que el incienso puede quemar un poquito más, para que haga más humo en la bendición. Entonces, hay una ventaja práctica. Entonces, esa orden normal, les hablé cuando empecé a hablar de esta semana de la reforma, que han cambiado cosas que normalmente se hacía. Entonces, era la primera crítica que decíamos, es que esas ceremonias se inventaron como cosas que no se hacen en lo normal, en la práctica, y dificulta en el momento de preparar las ceremonias, tanto los
los ministros, como en fin, el celebrante, los ministros, como los ceremonieros, los sacerdotes, en fin, todos los que preparan la ceremonia, ¿no? Porque hacemos algo diferente de lo que hacemos normalmente, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, el orden natural, normal de hacer esa ceremonia, ¿no? Ahora ha cambiado, ¿no? Ese es uno de los problemas de esa Semana Santa, que es decir, de introducir modificaciones pequeñas sin en sí razones aparentes que se muestran, ni prácticas, ni teológicas, o que sea, pero en contradicción con la práctica del resto del año litúrgico, de lo que se hace en las otras partes del año. Lo que puede justamente engendrar confusión, etcétera, y en los que tienen que preparar la ceremonia. Entonces, como les expliqué, la orden natural de poner incienso, de bendecir un objeto con incienso y agua bendita es primero imponer, bendecir el incienso, luego hacer la aspersión y enseguida hacer el incensamiento. Entonces, como es el orden habitual y que en la nueva Semana Santa simplemente cambió, sin razones aparentes, de lo por qué. El momento de la bendición y la distribución de los ramos es deslocado del momento antiguo, no es cambiado, vamos a decir. En vez de seguir el Evangelio, la bendición precede la lectura del Evangelio. Entonces, habíamos visto que la ceremonia de ramos se asemeja a la estructura de una misa, ¿no? Con el introito, la oración, la epístola, el gradual, el Evangelio, y en vez de la consagración de las santas especies, tenemos la consagración de los ramos. En la nuevo Domingo de Ramos, buena bendición, es la orden cambiada. Primero se bendice los ramos, se distribuye, y solamente después que los ramos fueron distribuidos, tendremos el Evangelio. El Evangelio, que antes venía como en la orden natural de la misa, ¿no? Porque el Evangelio se lee antes de la consagración, ¿verdad? Entonces se cambia. Primero, bendición, distribución de los ramos, Evangelio, y después del Evangelio se sigue la procesión. Bueno. Las dos antífonas Puer Ebriorum son cantadas con parte en la nueva Semana Santa del Salmo 23 y el Salmo 24 con retomada de la antífona cada 2 versículos. Práctica inconocida, se diga ahora, en el rito romano. Se nota que los 2 salmos son extrañamente concluidos con la pequeña doxología Gloria Patri, en el momento del año en que en la misa el Gloria Patri no se dice más en las misas del tiempo. Entonces vimos que en el tiempo de la Pasión no se dice el Salmo Iudicame y tampoco se dice el Gloria Patri en el momento del introito, puede notar, en las misas del tiempo de la Pasión. Igualmente no se dice el Gloria Patri cuando el sacerdote dice el Salmo Lavabo, que le dice en secreto en el momento de lavar las manos. Entonces, obviamente, hay una supresión de Gloria Patri en toda la misa, durante todas las misas del tiempo de la Pasión. Y extrañamente, a partir de ahora tenemos el Gloria Patri, por lo menos en este salmo que se canta durante la distribución de los ramos. Ahí está. Entonces, esta supresión de Gloria Patri junto con las imágenes y cruces que están cubiertas, veladas, hacen parte de manera particular justamente de ese tiempo de la Pasión. Es una marca litúrgica del tiempo de la Pasión, justamente. En el rito de San Pío V, el celebrante es incensado después del Evangelio, como después de cualquier otro Evangelio en cualquier misa solemne. En el rito reformado de 1955, este incensamiento es suprimido, contrariamente a lo que se practica en el resto del año. Entonces, obviamente, hay un cambio ahí. Entonces, la cruz de procesión, ahora estamos entrando en la procesión de los ramos, no debe más, como en el rito antiguo, estar cubierta con un velo morado.
tiene que estar descubierta. ¿Cuál es el problema de este cambio? Miren, es una práctica del tiempo de la pasión, ¿no? A partir de las primeras vísperas, ya del domingo de la pasión, de cubrir las imágenes y las cruces con un velo morado. Ustedes vieron eso. Y las cruces se quedan así hasta la ceremonia del Viernes Santo. Cuando la cruz es descubierta, todos vemos allí sí, el Señor crucificado y tenemos el rito de la adoración de la cruz. Entonces, en ese momento todas las cruces son descubiertas en el Viernes Santo. Pero en esa nueva Semana Santa hay un momento en que la cruz ya es descubierta antes del Viernes Santo. Extrañamente, para la procesión de los ramos, la cruz que sirve para la procesión no es más velada. La cruz del altar sí, las otras cruces sí, pero la cruz de la procesión de ramos no más. Quiere decir, como causa un disturbio en esa práctica litúrgica en que justamente la velamos la imagen solamente para las cruces para quitar el velo solamente el Viernes Santo, cuando tiene ese significado de que la pasión sí ahora sí está delante de nuestros ojos, estamos viendo el Señor crucificado. Ahí está. A paso que antes, como los apóstoles estaban como confundidos, ya no podían comprender, pero en el momento que el Señor está en la cruz, sí, ahí sí se ve, como de manera clara, si el Señor está en la cruz, es evidente. La procesión de los ramos tiene una calificación, es llamada procesión solemne de los ramos. Hay un nuevo título que se da, solemne procesión de los ramos. Según justamente una crítica hecha por Monseñor Gromier, eso es un abuso de la palabra solemne. Puesto que en la liturgia romana solemne es la ceremonia que se celebra con diácono y subdiácono. Entonces, si le preguntamos qué es una misa solemne, va a decir la misa solemne es aquella misa cantada en que hay los ministros, el diácono y subdiácono. Eso que hace la misa solemne. Y cuando no hay diácono y subdiácono, decimos que es una misa cantada que no es solemne, o la misa rezada. Bueno, no es solemne. Pero de manera simplemente con un abuso de la expresión se dice solemne la procesión de los ramos, aunque ella sea celebrada sin diácono y subdiácono. En fin. Durante la procesión, las tres antífonas que el antiguo ordo romano, en fin, que está hablando de la antigua Semana Santa, cum a propinquaret Dominus, cum audicet populus, ante sex dies, son suprimidas. El nuevo ordo propone empezar por la cuarta antífona, Occurrunt turbe, después la quinta, Cum angelis et pueris, la sexta, Turba multa, y se añade una nueva, Ceperunt omnes turbe. El rito es algo muy sencillo, como que se muestra muy bien a nuestros ojos, el hecho de cantar Gloria, Laus et Honor delante de las puertas cerradas de la iglesia. Y la abertura ritual de las puertas es ahora suprimida. Bueno, este es un rito que, aunque la nueva Semana Santa, vale decir que esa Semana Santa no duró mucho tiempo en toda la iglesia, porque hubo otras reformas que se siguieron a poco más de 10 años, entonces no duró mucho. Pero el tiempo en que duró, incluso después, por los que continuaron celebrando esta ceremonia, este rito, a pesar de haber textualmente sido suprimido en la nueva Semana Santa, prácticamente continúa en casi todas las iglesias, que es el hecho de estar con las puertas cerradas, de cantar el Gloria Laus y de abrir la puerta con los tres golpes que es dado con la cruz. Este rito de la antigua Semana Santa fue suprimido en la nueva, textualmente, pero en la práctica continuó de cierto modo. Como era muy antiguo, como se quedó muy extraño no hacerlo y en casi todos los lugares continuó a existir. Entonces este rito de cantar Gloria Laus afuera y una antífona adentro, que ustedes conocen, a ver, en fin, hay un comentario en unos ritos justamente
de Francia, una de las antiguas liturgias francesas, que hace aquí un comentario que el celebrante cantaba justamente la parte del salmo en que dice: "Atolite portas príncipes vestras, et elevamini porta eternales, et introibit res gloria", como levantaos puertas y príncipes, levantaos porque entrará el Rey de la Gloria. Y la respuesta adentro: ¿quién es ese Rey de la Gloria? Y se dice: es el Señor fuerte en el combate, el Señor poderoso en el combate. Y se repite de nuevo: levantaos puertas y príncipes, levantaos sus puertas, que entrará el Rey de la Gloria. Y la respuesta adentro: ¿quién es ese Rey de la Gloria? Y luego la respuesta. Entonces, por 3 veces se hacía ese comentario, y en la tercera se respondía: es el Señor de los ejércitos, es Él el Rey de la Gloria. En esa puerta las puertas se entraban, las puertas se abrían y se entraban. Es una alegoría, de cierto modo, a la entrada de nuestro Señor en los infiernos, cuando murió. Él está entrando en los infiernos, y como las puertas están cerradas, y dice: levántese las puertas, y como los demonios adentro. Es una alegoría que se hace en Edad Media, y los demonios adentro preguntan: ¿quién es este Rey de la Gloria? Como por desprecio, y se dice afuera: es el Señor poderoso en el combate. Y cuando dice: es el Señor de los ejércitos, es el Rey de la Gloria, entonces la puerta con el poder de Cristo se abre, y Él entra en el infierno para liberar de allá las almas de los justos que estaban como en esta cárcel, para darles el cielo. Entonces eso es una alegoría que vemos en la Edad Media, y que por eso existen algunos ritos que eran celebrados en Francia en otra época. Entonces este rito de abrir la puerta con la cruz tiene una simbología muy fuerte. El hecho de que la cruz abre las puertas del cielo que antes estaban cerradas. Cuando Cristo murió en la cruz, abrió esa puerta que antes no podíamos entrar, porque el pecado la había cerrado, las puertas del paraíso para nosotros, pero es nuestro Señor con su sacrificio en la cruz que va a abrirla de nuevo. Y ahora sí podemos entrar. Entonces, obviamente que esa supresión, a lo menos según el rito de la Reforma hecha, causa esa pérdida enorme de ese significado de abrir las puertas con la cruz de nuestro Señor. Bueno. Entonces, el rito de las puertas estando suprimido, en la nueva Semana Santa, la procesión simplemente entra en la iglesia al canto del responsorio ingrediente Domini Sancta Civitatem, que existía ya en el antiguo rito. Respuesta que se debe empezar cuando el celebrante, a partir de ese momento, pasa por la puerta. Porque las puertas están ya abiertas, simplemente la procesión entra en la iglesia. Ahora el fin de la procesión es marcado con una nueva oración. Se añade una oración que no existía antes para el fin de la procesión, que es justamente una nueva, como una novedad histórica en el rito romano. Y esta oración tiene que ser cantada hacia la gente, según el rito. Entonces el celebrante tiene que llegar al altar, subir al altar. No sé si pueden visualizar, el celebrante aquí sube al altar, en el medio, gira la espalda, en el medio del altar, donde está la cruz. Entonces gira la espalda a la cruz y hacia la gente tiene que cantar una oración. Es así que está previsto el rito de esa nueva Semana Santa. Hacia la gente canta con un acólito que tiene el libro así delante de él, para que cante esa oración hacia la gente. Entonces, oración que fue añadida, no existía en la antigua Semana Santa. Ahí está. El celebrante tiene que hacer la genuflexión delante del altar, como de costumbre, obviamente cuando llega al altar. Después subir al altar con sus ministros sagrados. Inmediatamente girar la espalda a la cruz y hacia la gente cantar esa oración.
Las rúbricas no pensaron en cómo se tiene que hacer los detalles, en fin, de esa oración. ¿Quién es que agarra el misal? Normalmente eso tenía que ser el diácono y no un acólito, como parece decir las rúbricas. Entonces las rúbricas no dejan claro. Obviamente es otra crítica que se hace a esa nueva Semana Santa, que implementa un nuevo rito, pero no explica claramente cómo tiene que hacer, ¿no? Si es un ministro, ¿cuál es el ministro que tiene el libro? ¿No? ¿Es el diácono? ¿Es un acólito? ¿Es una persona que viene de fuera de la ceremonia? ¿Quién hace eso? No se sabe. A lo menos las rúbricas no lo dicen. La oración, estando terminada, el celebrante y sus ministros tienen que bajar de nuevo del altar, hacer de nuevo la genuflexión, quitar los ornamentos rojos y tomar ahora los ornamentos morados para la misa. 15 años después, uno de los que hicieron una persona que tuvo parte, no quiero decir aquí nombres, que tuvo parte en esta comisión para la reforma, reconocía que esta nueva oración no tenía realmente razón de ser en ese lugar, porque ella como que rompe la unidad de la celebración. Sin embargo, hay que decir, pienso decir que esa ruptura de la celebración marca bien esas dos partes distintas que quisieron hacer, como una parte de una ceremonia en honor de Cristo Rey, ¿no?, en rojo, y otra que es la misa, que es morado, la misa de la Pasión. Entonces, sin embargo, yo estoy de acuerdo con el autor de texto aquí, es decir, esa oración sí tiene ese sentido de querer marcar bien esa segunda ceremonia que va a empezar, que es totalmente ahora, según lo que quisieron hacer los reformadores, distinta de la antigua, de la primera, ¿no?, que es la procesión de los ramos, perdón. Entonces, bueno, ahí está el comentario de la procesión. En fin, ahora empezamos la misa. Entonces hablamos de la bendición, empezamos la misa. Entonces, el cambio de color, la bendición después de la reforma con ornamentos rojos. Entonces, eso quiere decir que a partir de ahora para la misa se conserva el color morado. Entonces, el celebrante y los ministros en la misa solemne van a cambiar los ornamentos en morados. Entonces, primeramente, una explicación general de la ceremonia en el rito de San Pío V, que es el antiguo que tuvimos por lo menos hace 2 años aquí en esta iglesia. Entonces, en el rito de San Pío V, la misa de los ramos solo tiene una particularidad, pero que es de suma importancia, que se trata de la pasión según San Mateo, que es cantada, el rito del canto de la pasión. La particularidad en relación a una misa, otra misa en el resto del año, bueno, en fin, una misa dominical que podemos tener, es que tenemos la pasión que es cantada en 2 etapas. La primera, la pasión propiamente dicha, se para después de la muerte de Cristo y de su sepultura. La última parte, que es la parte que tiene lugar del Evangelio de la misa, y que es enseguida cantada, constituye el Evangelio propiamente de la misa. Entonces, particularidad en relación a otras misas del año es que tenemos la pasión, que es cantada en la misa solemne por 3 diáconos, que van a cantar con 3 voces distintas la pasión. Terminado es la última parte, el último texto de la pasión, es cantado por el diácono de la misa, en fin, siguiendo las ceremonias habituales, casi las ceremonias habituales del resto del año. Ok, bueno, entonces vamos a decir de manera distinta. La pasión es cantada por 3 diáconos, vestidos con el hábito, el alba, el cíngulo, el manípulo y la estola diaconal. Ellos no son los ministros de la misa y
y solamente se visten de este modo para el canto de la pasión. Entonces, esos ministros no se quedan como parados con los ornamentos durante toda la ceremonia, solamente ponen para ese momento para cantar la pasión. Ahí está. Uno de los 3 diáconos, el cronista, canta la narración de la pasión con un tono que es medio. El segundo diácono, que hace la voz de Cristo, canta las respuestas de nuestro Señor en un tono que es grave, que es bajo. Entonces, pudieron haber notado eso, ¿no? Que hay 3 voces en la pasión: la narración, que es cantada en el medio, tono medio; la voz de Cristo, que es un tono que es grave, bajo, en fin. Y en fin, el tercer diácono, la sinagoga, canta con una voz bien elevada, bien alta, las respuestas de otros personajes, como San Pedro, los apóstoles, Caifás, Poncio Pilatos, la multitud, etc. Entonces, canta lo que hablan los otros personajes. Se note que desde por lo menos el siglo XV es de tradición a veces confiar ciertas partes del responsorio de la sinagoga, las que son habladas por un grupo de personas, a un coro polifónico que responde varias voces. En fin, y ejemplo de eso es que tenemos antiguos compositores famosos que compusieron estas cantos para la pasión, para esos momentos. Entonces fue lo que vimos aquí en el Viernes Santo, para lo que estuvieron aquí. Entonces hay un coro polifónico que canta las respuestas que son cantadas por varios personajes. Y la que es cantada por un solo personaje, una sola persona, tiene que ser cantada por el diácono que hace la voz de la sinagoga. Esa distribución de la pasión en tres papeles distintos es una particularidad del rito romano y no se encuentra en ningún otro rito oriental o occidental. Entonces, obviamente, es una particularidad del rito romano. Esa pasión cantada en 3 voces distintas por 3 diáconos distintos. Es una marca del rito romano. No van a encontrar en otro rito esa manera de cantar la pasión. Okay. Los 3 diáconos entran en el santuario cuando se termina el tracto, hacen la genuflexión delante del altar y van directamente a ponerse en el lugar donde se canta el Evangelio, quiere decir hacia el norte litúrgico. Bueno, eso depende si es el norte real, porque a veces hay iglesias, como es el caso de esta iglesia, que no está con el altar hacia el oriente. Entonces, si el altar está hacia el occidente, entonces obviamente que no sería el norte, esa dirección aquí es el sur. Pero norte litúrgico, al menos en la distribución de la iglesia, vamos a decir que ese es el oriente y que aquí es el norte, ¿no? Ahí está. Ellos no dicen Munda Cormeo ni reciben la bendición de celebrante, simplemente hacen la genuflexión y van a cantar la pasión. Okay. Los 3 diáconos cantan la pasión según San Mateo, un poco antes del fin del texto. Ellos paran un poco después que Cristo fue sepultado. Y en fin, ellos dejan el santuario, como se van. La última parte de la pasión es entonces cantada como el Evangelio de toda misa por el diácono de la misa. Después que se fueron los 3 diáconos que cantan la pasión, el diácono, el subdiácono y los acólitos acompañan o siguen todos los ritos que preceden habitualmente la procesión del Evangelio. El misal es puesto en el lado del Evangelio, el Evangelio es puesto en el centro del altar, el incienso es llevado para ser impuesto y bendecido. El diácono dice Munda Cormeo, pide y recibe la bendición del celebrante. Después la procesión del Evangelio va al lugar en que este es cantado, normalmente en dirección al norte litúrgico. La única diferencia con la práctica ordinaria es que el diácono
no saluda la gente por el Dominus Vobiscum habitual, ni por el canto del título. Que es decir, el diácono empieza a cantar esa última parte de la pasión sin título, sin Dominus Vobiscum, y sin el título, Sequentia Sancta Evangelii, en fin, segundo Mateo. Porque es como una continuación del texto que fue cantado antes. Entonces, él empieza directamente con el texto. En fin. Pero después del incensamiento ordinario del Evangelio, se incensa el evangeliario, el canto, en fin, entonces se sigue la ceremonia habitual, perdón, del Evangelio, en la misa solemne. El fin del Evangelio, como de costumbre, el celebrante recibe el Evangelio, lo besa y es incensado por el diácono. Bueno. La pausa entre el fin de la pasión y el comienzo de esta última parte del último Evangelio representa de manera dramática como el espanto de la creación delante de la muerte de Cristo. Entonces, se puede notar, sobre todo los que estuvieron presentes en la ceremonia, que hay entre el momento en que los tres diáconos terminaron de cantar la pasión y el momento en que el diácono canta la última parte de la pasión que tiene lugar del Evangelio, hay un silencio en la ceremonia. No hay ningún canto, no hay ningún instrumento, es silencio. Entonces ese silencio como que representa como el luto de la humanidad delante de la muerte de Cristo, de la creación en general, ¿no? O el espanto de los apóstoles, en fin, de los discípulos delante de la muerte de nuestro Señor. El Evangelio es enseguida cantado por el diácono de la misa, en fin, que puede ser cantado con el tono original o ordinario del Evangelio, pero también existe un tono especial muy conocido y muy utilizado, que es lo que ustedes pudieron oír aquí en esta Semana Santa, en fin, que exprime, es un tono más solemne que exprime ese tono de la pasión. Bueno, en fin. Pero si no, él puede ser cantado con el tono habitual del Evangelio. En fin, un otro comentario es que durante la pasión y esa parte que tiene el Evangelio, los ministros y también la gente tienen los ramos en las manos, ¿no? Es una expresión justamente de que Cristo reina incluso no en la pasión. El comentario va a seguir justamente que este rito fue en la nueva Semana Santa suprimido, aunque por costumbre se quedó en muchos lugares, que la gente tiene los ramos en las manos mientras se canta la pasión. Simplemente van a suprimir y los ramos se quedan allá y nadie tiene, según el texto de la nueva Semana Santa. Bueno. Entonces, es una explicación general de la misa de los ramos. En fin, el resto de la misa se sigue como de costumbre, como una misa solemne o cantada, si no es solemne, de un domingo habitual. Bueno, ritos de la nueva Semana Santa de 1955. Comentarios, en fin. Tenemos tiempo. El aspergesme, que normalmente precede toda misa solemne dominical durante el año, es, a partir de ahora, suprimido en el Domingo de Ramos. Entonces, cada domingo, por ser el día de la resurrección, es domingo, se hace en las iglesias parroquiales la aspersión de la gente antes de la misa. Aspergesme, el sacerdote va aspergiendo la asamblea y mientras, y después empieza la misa. Es lo que conocen aquí en las misas cantadas de cada domingo, ¿verdad? El rito de la aspersión. Es un rito que se sigue, ceremonia que sigue cada domingo. Bueno, entonces un cambio es que ese domingo, el domingo de Ramos, no va más a tener este rito. Va a ser una excepción del año, de los domingos del año. Digo una misa parroquial porque en una misa pontifical celebrada por un obispo no existe aspersión de los fieles.
En la misa pontifical celebrada por el obispo, nada más, el obispo entra en la iglesia y es recibido por sus ministros, que le presentan el agua bendita y él se asperge el agua bendita, y ese rito es el rito de la aspersión que el obispo hace. El obispo no sale aspergiendo a la gente, ese es un rito parroquial, no es un rito que se hace en la catedral, porque no es un rito que un obispo hace. Es un cambio entre una ceremonia celebrada por un sacerdote o celebrada por un obispo. Bueno, entonces, para las ceremonias parroquiales, lo que cambia es que este rito de la aspersión ya no existe, ¿no?, después de la Reforma, en la misa de Domingo de Ramos. Igualmente, las oraciones al pie del altar son suprimidas. Quiere decir, el celebrante llegó de la procesión, tiene que empezar la misa directamente por el incensamiento del altar. Ya no dice más las oraciones al pie del altar que se dicen en cualquier misa, sea ella rezada, sea ella solemne o cantada. Ese cambio que se encontrará igualmente en el Sábado Santo será introducido en el Código de Rúbricas de 1960, preparado por la misma Comisión para la Reforma Litúrgica, y aplicado también a la Candelaria y al miércoles de cenizas. La Reforma de 1955, el texto de las pasiones es considerablemente reducido. Entonces, la pasión tradicional cuenta sobre todo el Domingo de Ramos, en la parte en que los sumos sacerdotes conspiran contra nuestro Señor. Nuestro Señor dice, sabemos que vamos a celebrar la Pascua, y ahí preparan los preparativos, en fin, hay la última cena. Después de la última cena, Cristo va al Monte de las Oliveras, etc., donde hay la agonía y la tentación. Entonces, lo que cambia es que el Evangelio, la Pasión, solamente va a empezar ahora en la agonía del Monte de las Oliveras. No vamos a tener la parte anterior que habla, primero, de la conspiración que hicieron los sumos sacerdotes para llevar a nuestro Señor a la muerte. Tampoco habla de la última cena. Y el comentario es que a partir de ahora, en ningún momento del año, la narración evangélica del Evangelio de la cena será más leída. Porque el único momento del año litúrgico en que se lee la última cena es justamente durante las lecturas de la Pasión. Y con esa supresión, quiere decir que nunca más, durante todo el año litúrgico, vamos a oír del Evangelio la lectura de la narración de la última cena. Entonces, igualmente, en el caso de la Pasión según San Mateo, eso solo cambia en la Pasión según San Mateo. No solamente tenemos la sepultura, tenemos el comentario que María Magdalena estaba delante del sepulcro, y en fin sigue lo que se cuenta, es el Evangelio del Sábado Santo. ¿Por qué? Porque el Evangelio según San Mateo es el único que cuenta lo que pasó el Sábado Santo. En fin, cuando los judíos reunieron, dijeron, vamos a poner guardias delante del sepulcro para que después del tercer día los discípulos no tomen el cuerpo de su cuerpo y digan, él resucitó. Entonces, ese comentario solo hace San Mateo, solo se encuentra en el Evangelio según San Mateo, y es leído en la Pasión de la ceremonia tradicional, justamente en el Domingo de Ramos. Esa parte será suprimida en la nueva. Solamente se leerá hasta el momento que Jesús es puesto en el sepulcro. Punto. Y lo pusieron en el sepulcro, punto. Y el comentario que María Magdalena estaba delante del sepulcro. Pero ¿por qué ese comentario es importante? Porque justamente va a ser la primera que va a ver el Señor resucitado y que va a contar a los apóstoles, ¿verdad? Que el Señor resucitó. Entonces justamente es el testigo de ella, ¿no? Ella vio cuando lo pusieron en el sepulcro, y María Magdalena estaba delante del sepulcro y lo cerraron. Entonces ella vio, lo pusieron ahí, cerraron el sepulcro. Ella es testigo, el cuerpo del Señor fue puesto allá. Y después ella va a ver, no está más allá, cuando Él resucite, ¿no? Entonces ahí está.
Entonces parece que el motivo evocado, por la comisión para suprimir toda esa parte de la pasión es que es finalmente para simplemente reducir la ceremonia que es considerada demasiado larga. Bueno, quizás sea solamente, ya oí también ese comentario que era para dejar solamente la parte que habla propiamente de la agonía del Señor, de la pasión. Que la última cena, el Señor no estaba todavía en agonía. La agonía empieza como la pasión, el sufrimiento empieza justamente en la agonía del monte de las Oliveras. Sin embargo, es importante esa lectura de la última cena antes de la pasión porque justamente hay una relación fuerte. ¿No? Hay una relación fuerte que existe entre la última cena y la pasión. Porque el Señor celebra en la última cena el sacrificio que va a consumar el día siguiente, en el Viernes Santo. ¿No? Entonces, hay una ligación que es estrecha, ¿no? Entre la misa y el sacrificio del Señor del Calvario. Exactamente, es esa misma ligación. ¿No? Es por eso que el Viernes Santo, aunque no se celebre la misa, hay una ceremonia que se parece a una misa y que el celebrante va a comulgar con una hostia que fue consagrada el Jueves Santo, cuando celebramos la misa de la última cena. ¿Por qué? Porque en el Viernes Santo el Señor consume el sacrificio que ya había celebrado el día anterior. Cuando consagró su cuerpo y su sangre, ¿no? En la última cena, ahí estaba realmente presente ya su cuerpo y sangre, pero el mismo cuerpo que el día siguiente no estaría en la cruz. ¿Verdad? Entonces esa ligación se expresa de manera muy clara en la liturgia y por eso existe esa gran conveniencia de leer en la pasión la narración de la última cena antes de se leer el sufrimiento propiamente del Señor, la pasión, para marcar esta unidad, ¿no? Que es la misma que existe entre la misa, ¿no? Y el sacrificio de Cristo, porque es el mismo sacrificio, ¿no? Nos enseña nuestra fe. Entonces, ahí está. El rito particular del canto de la pasión y después del Evangelio de la misa es prácticamente enteramente eliminado. Los 3 diáconos son conservados, pero las ceremonias son profundamente cambiadas. Los 3 diáconos llegan juntos delante del altar, acompañados de 2 acólitos que no llevan sus velas, sus candelas, dicen a voz baja y de rodillas inclinados la oración Munda Cormeo. Después van a pedir los 3 juntos la bendición. Iube Domine benedicere. El celebrante se gira hasta ellos, da la bendición, como se hace a un diácono que va a cantar la misa. Es la oración Domino sit in corde, etc. Pero puesto a partir de ahora en el plural, obviamente. Esa bendición que es dicha de manera habitual solamente a una persona, que el sacerdote da la bendición al diácono para que cante, ahora son 3 diáconos, entonces la oración tiene que ser puesta en el plural. Bueno, los diáconos enseguida hacen la genuflexión delante del altar, después van a sus púlpitos y empiezan, a sus zambones donde están puestos, se dice en español, y empiezan sin incensar el libro, sin incensar nada, la pasión. La última parte de la pasión, aquella que tenía un tono especial, es a partir de ahora suprimida. Como les expliqué, la última parte de la pasión que decía la conspiración de los sumos sacerdotes del Sábado Santo, que dice vamos a poner guardias delante del sepulcro para que los discípulos no quiten el cuerpo de este hombre y digan que él resucitó, así decían los sumos sacerdotes. Esa parte es suprimida, para terminar solamente en la parte en que dice el Señor fue puesto en el sepulcro. Y ya no se dice tampoco lo que sigue, y María Magdalena estaba delante del sepulcro viendo. En fin, cada vez que las rúbricas de 1955 mencionan la pasión, ellas precisan que esta es cantada o leída. Así, por la primera vez en la historia del rito romano, se introduce la facultad de decir alguna cosa en el lugar de cantar,
aunque en el contexto de una misa pontifical o de una misa solemne, lo que autoriza como una especie de mezcla entre misa rezada, misa cantada. Porque, ¿cuál es la cuestión aquí? Es que normalmente una misa cantada, el Evangelio es cantado, una misa rezada, el Evangelio es leído. Pues, a partir de ahora se dice el Evangelio, la pasión, perdón, es cantada o leída. Entonces puede ser cantada o leída en cualquier, en fin, aunque la misa sea en sí, según el texto, aunque la misa sea una misa pontifical o una misa solemne, bueno, poco importa. En todo tiempo en las pequeñas iglesias en que no se disponen de gente suficiente para hacer, en fin, para hacer la ceremonia solemne, existía, por falta de clero suficiente, gente de clero suficiente, los ministros de la misa podían hacer las funciones de 3 diáconos pasionarios, pero el uso no tenía que ser considerado una práctica ideal o normativa. De hecho, según las normas, eso nunca fue permitido, de tener otras personas que no fuesen diáconos que cantaban la pasión. Incluso los antiguos ceremonieros insistían mucho en que esa pasión solo es cantada si hay 3 que ya recibieron la orden diaconal que pueden cantar, que no se pongan laicos para cantar el texto del Evangelio, que la pasión es un texto del Evangelio. Pero por falta, eso se hacía así en muchos lugares. Pero a partir de ahora la práctica es codificada por las rúbricas de la Semana Santa de 1955, que precisa que solamente cuando solo hay 2 diáconos, la parte de Cristo tiene que ser hecha, tiene que ser cumplida o hecha por el celebrante, aunque ahí tiene el defecto y no puede cantar con voz baja. El problema del canto de la pasión, como les dije, es que tiene 3 tonos diferentes. Un tono que es mediano, que es que es el tono del cronista, el que hace la narración de la pasión. Un tono que es muy, muy alto, que es el tono de la sinagoga, y un tono que es bajo, que es el tono de nuestro Señor. El problema es que no todos consiguen con su voz llegar a subir o llegar a bajar. Hay unos que tienen voz más alta y consiguen subir, otros, en fin, y cuando intentan hacerlo no lo hacen bien porque no pueden. Entonces la crítica que se hace aquí es que se prescribe ahora de manera clara que sea el celebrante que haga la voz de Cristo, y si es un celebrante que tiene una voz que sea un poco alta y que no puede hacer de manera correcta la voz de Cristo, que es demasiado baja, o menos para él, para una persona que tiene una voz de tenor muy acentuada difícilmente conseguiría hacer una voz baja, la voz de Cristo. Bueno, en fin. Las nuevas rúbricas olvidan de precisar, como dice, de dejar de manera precisa, cómo tienen que estar vestidos los diáconos para cantar la pasión. En la antigua liturgia ellos estaban todos los 3 con alba, ámito, alba, cíngulo, manípulos y estolas diaconales. Bueno, del hecho que las dalmáticas son ahora utilizadas en la nueva Semana Santa, algunos autores pensaron inclusive que también los diáconos de la pasión, puesto que las rúbricas no precisaban nada, tenían también que estar vestidos de dalmáticas. ¿Por qué les digo eso? Las rúbricas no dicen cómo tienen que estar vestidos esos 3 diáconos que van a cantar la pasión. ¿Cómo se visten? Bueno, ¿por qué esa crítica? ¿Por qué esa confusión aquí? Perdón. ¿Por qué esa confusión de esas personas? ¿Por qué también un poco están en dalmáticas? Es que en el rito antiguo, como durante todas las ceremonias del tiempo de la Cuaresma, con la única excepción que es el domingo letal, el 4º domingo en que se puede utilizar los colores rosados, los ministros no están con dalmática y túnica, están con casulla doblada. En pequeñas iglesias pueden simplemente estar solamente con alba, manípulo y estola, sin estar con las casullas. Pero el uso de la dalmática y de la túnica
esas veces que tiene las mangas así, estaba prohibido para las ceremonias de la Cuaresma. Y eso incluía las ceremonias de la Semana Santa, aquí en el caso la Misa de los Ramos, que está en el contexto de la Cuaresma. Entonces, la lógica de ellos era, por ese motivo que los diáconos de la Pasión llegaban, pero llegaban como en las iglesias menores, quiere decir, sin casulla, sin nada, solamente con el alba y estol y manípulo, ¿no? Y corlo, en fin, y símbolo. Y bueno, ya que a partir de esta nueva Semana Santa, los ministros están ahora sí con dalmática, porque no estarían también estos 3 diáconos de la Pasión con dalmática, en fin. Entonces algunos pensaron eso, aunque creo que casi nadie como hizo así, en la práctica, en esa manera de vestirse. Los 3 diáconos con dalmática creo que no fue generalizada. Pero dice más uno de los problemas es que las nuevas rúbricas simplemente no dicen cómo se hace. Hay una nueva ceremonia que tiene que seguir, pero no está muy explicado, muy claro cómo tiene que ser esta ceremonia. Bueno, las nuevas rúbricas también prohíben a los fieles de agarrar sus palmas, sus ramos en la mano, contrariamente a la práctica antigua y tradicional que decían que tenía que tener los ramos en la mano durante el canto de la Pasión y el Evangelio que se sigue. Se ve más una vez la voluntad clara y racionalista de diferenciar de un lado la procesión triunfalista de Cristo Rey y del otro lado la misa penitencial de la Pasión, donde en esa misa, según los padres de la Iglesia y algunos ritos del Oriente y de Occidente, la liturgia romana antigua había mezclado hábilmente los 2 aspectos del misterio celebrado en este día. Entonces, los 2 aspectos del triunfo y de la pasión estaban presentes uno en otro en las 2 ceremonias, tanto en la bendición y procesión de los ramos, como en la misa de la misa de la Pasión, en la misa que sigue del Domingo de Ramos, los 2 elementos de Cristo que reina cuando es recibido con ramos, y es el mismo que está reinando en la Pasión. Entonces esos 2 elementos del triunfo de Cristo y del sufrimiento de la Pasión están como hábilmente, como es el misterio de nuestra fe, están mezclados, porque así nos enseña la fe. Cristo siempre estuvo como reinando, imperando, aunque en el momento de lo más gran sufrimiento de la Pasión. Entonces, eso de manera mística está mezclado en la ceremonia. Lo que quisieron los reformadores de esa comisión fue simplemente separar los 2 elementos, de hacer una ceremonia, la de Ramos, que es triunfalista, que solo hay Cristo que reina, impera, etc., y no hace ninguna mención de la Pasión, y una otra en que solamente hay la Pasión. Bueno, por eso, quizás, si el motivo por lo cual dicen que los fieles no agarren más el ramo durante el canto de la Pasión, para distinguir las 2 ceremonias. Son 2 cosas completamente distintas. Ahí está. Lo que sí se observa que el oficio divino del día tiene la misma, si se toma el oficio divino, el breviario del día, esos 2 elementos están presentes en el Domingo de Ramos, tanto de la Pasión como del recibimiento del Señor, en fin, como los ramos. Incluso en el oficio de Maitines, el comentario del Evangelio. Entonces, cada domingo, en el oficio de Maitines, hay un comentario del Evangelio del día, del Evangelio de ese domingo. Pero en el Domingo de Ramos, el comentario es del Evangelio de Ramos, no es de la Pasión. Es el comentario que se hace del Evangelio de los Ramos. Justamente esa mezcla de los 2 elementos de la Pasión, de los ramos como la Pasión. En esa misma orden de ideas, hubo un cambio
en la manera de llamar estos 2 domingos del tiempo de la pasión. Entonces, tradicionalmente, vamos a escribir aquí, tenemos el tiempo de la pasión 2 domingos, ¿verdad? Tenemos el domingo de la pasión, vamos a escribir domingo de la pasión. Y el domingo de Ramos. ¿Verán? Entonces, está clara ahí esa distinción. Entonces, después de esa reforma de 55, hubo un cambio en la manera de llamar esos 2 domingos. Entonces, ese domingo aquí pasó a ser llamado el primer domingo de la pasión. Aquí. El domingo de Ramos pasó a se llamar el segundo domingo de la pasión y de Ramos. ¿Vieron la diferencia? Entonces, aquí está el cambio de la nomenclatura de esos 2 domingos de tiempo de la pasión. Entonces, tradicionalmente tenemos domingo de pasión, de la pasión, y el domingo de Ramos. En los cambios, ese domingo es el primer domingo de la pasión, y el domingo de Ramos es segundo domingo de la pasión y de Ramos. ¿Por qué? Porque justamente quisieron hacer esa distinción entre Ramos y pasión. Fue lo que acabamos de ver, ¿no? Una ceremonia de Ramos y otra de la pasión, 2 cosas distintas. Bueno. Se note que este uso que existe tradicional para el diácono y subdiácono, no utilizar dalmática ni túnica durante las ceremonias de los tiempos de penitencia, tiene un sentido. ¿Cuál es? Es que primeramente el uso de dalmática y túnica es bastante reciente en el rito romano, es algo que tiene origen de la Edad Media. El uso de la casulla viene de la antigüedad, es más antiguo. Y hubo una época, incluso los ministros, todos ellos utilizaban la casulla. Y empezaron a utilizar esa veste, la dalmática y la túnica, que es una veste de fiesta, es una veste, como les dije, de alegría, de fiesta. Entonces, el hecho que no utilicen en los tiempos de penitencia dalmática y túnica es como es un tiempo de penitencia, entonces no utilizamos estas vestes que son vestes de fiesta. Tiene ese sentido. Y para eso se conservó el uso antiguo de utilizar las casullas. Pero para distinguir el celebrante de los otros ministros, la casulla de los ministros era doblada delante. Y eso también, si se nota que las antiguas casullas eran muy grandes, también daba más movilidad a los ministros que tienen que servir el altar, ¿verdad? Por eso que el diácono que tiene que servir más profundamente al celebrante, en el momento de la ceremonia en que tenía que estar más junto del celebrante, tomaba la casulla y la amarraba en forma de estola aquí. De eso viene el uso del diácono en la misa, como ustedes vieron, de cambiar la casulla por una estola que es larga, porque es un momento, él lo hace antes del evangelio y se queda hasta después de la comunión, porque es el momento de la ceremonia que el diácono, vamos a decir, trabaja más, que tiene que estar más, como para dar más movimiento. Si se toma la idea que las casullas antiguas eran grandes, que es difícil moverse con ellas. Bueno. Entonces, solamente algunos puntos para que terminemos por hoy este análisis, y que podamos continuar, en fin, también con otros días de la Semana Santa y otros ritos para que concluyamos ese análisis sobre la reforma de la Semana Santa de 1955.
Entonces, otro cambio que hizo en esa Semana Santa es que la nueva Semana Santa suprime el rito que se practicaba por lo menos desde el siglo XIII, desde la época de Santo Tomás de Aquino, que es que el celebrante lee las lecturas y todo lo que es cantado por otras personas. Entonces, en el altar, el celebrante lee todo lo que es, todo el texto de la misa que tiene que ser cantado por otras personas, ¿no? Incluso las lecturas que es cantada por el subdiácono y por el diácono. Nótese que eso causó una incoherencia en la época del hecho porque el misal, antes de la reforma de 61, todavía en 55, estamos hablando de 55, ¿no? Todavía prescribía que el celebrante leyese las lecturas de la epístola y del Evangelio que son cantadas por el subdiácono y por el diácono, ¿no? Entonces, ese cambio solamente infligía estos ritos de esta semana. Este cambio va a ser introducido, ¿no?, subsecuentemente en las rúbricas de 60, impuesto en el misal 1962. El celebrante no tiene más que leer en voz baja las lecturas que son cantadas por un diácono o un subdiácono o un lector, en fin. Sin embargo, la rúbrica no suprime que el celebrante diga lo que es cantado por el coro, como el introito, Kyrie, Gloria, gradual, trato, credo, ofertorio, comunión, etc. Todo el resto, el celebrante continúa a decirlos, no más las lecturas, según estas rúbricas. Bueno, de mismo, durante toda la Semana Santa, la rúbrica precisa que el Orate Fratres tiene que ser dicho en alta voz por el celebrante, aunque en el resto del año él continúa a ser dicho, por lo menos en las misas cantadas, como antes, a una voz media. En fin. Entonces, creo que es una rúbrica que dice y que cambia lo que hace incluso en el rito del año. Creo que es un cambio tan que simplemente cuando preparamos la ceremonia no nos damos cuenta de eso, ¿no? Que creo que por eso nunca se hizo. Pero es incluso difícil porque normalmente en ese momento, ocurre mucho en el momento que el sacerdote tiene que decir Orate Fratres, hay un canto que se está diciendo en ese momento. Si durante están cantando el sacerdote tiene que decir Orate Fratres de manera clara como en una misa rezada, ¿qué tiene que hacer? ¿Como esperar el canto para continuar? Bueno. Sí, como... Entonces es un comentario de la rúbrica de la Nueva Semana Santa, ¿no?, que no hace parte, incluso en los libros de 62, que no hace parte de las rúbricas, ¿no? El Orate Fratres se dice a voz baja o mediana, a lo mejor, cuando la misa es cantada. Solamente se dice en voz alta cuando la misa es rezada. Y creo que es un cambio que simplemente la gente no se... Cuando preparaba las ceremonias no hizo atención, no se atentó a eso. Bueno. En fin, la rúbrica suprime el último evangelio de la misa sin que esa supresión tenga cualquier motivo dicho. Ahí también estamos como en la introducción de algo inhabitual que no tiene ninguna relación a lo que pasa en el resto del año. Entonces, hay una supresión del último evangelio. Esas supresiones de últimos evangelios se van a encontrar en la reforma de 1960, en el misal de 62, en que el último evangelio no es leído en algunas circunstancias. Por ejemplo, en la nueva misa del Domingo de Ramos o en la misa, no sé, que hay una ceremonia, una procesión que sigue la misa, ¿no? Entonces, hay dos cosas que se suprimen en algunas misas, las oraciones al pie del altar y el último evangelio. Al paso que en la misa, el misal de San Pío V tradicional, son cosas que siempre se dicen en cualquier misa. Siempre se dice oraciones al pie del altar, siempre se dice evangelio. Es una misa, tiene eso hace parte del rito, ¿no? Y a partir de ahora hay algunas circunstancias que van a pedir la supresión de uno u otro, la oración al pie del altar o entonces el último evangelio de la misa. Bueno. Nos falta todavía, pero no tenemos más tiempo, concluir, ¿no?, esta análisis sobre el Domingo de Ramos para entrar en los otros días de la Semana Santa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et manet semper.